Buenos días, sus señorías. A petición del usuario tu zona Linux 8636, os traigo un ejemplo de cómo podéis editar un campo boolean con un a modo de checkbox que puede ser interesante y bonito. Bien, para eso utilizaremos el control Table View. El Table View, ya sabéis, es un grid view que permite editar las celdas por el sistema de que incorpora un text box, un campo de texto, que ubica en el mismo sitio donde está la celda que queremos editar y ahí podemos escribir. En lugar de ese text box podemos indicarle otra serie de controles, pero no vale el checkbox, ni el value box, ni todos los que no tengan un campo text, perdón, campo, una propiedad text editable en tiempo de ejecución. Bien, ¿cómo se hace entonces para usar el checkbox? Pues os muestro aquí una manera. Hay más, pero son mucho más complejas y esta para mí es la más sencillita. Para eso necesitamos, para el ejemplo este, una base de datos. A ver, que esperad un momento que me quite del medio, porque esto lleva aquí tela marinera. Así estoy mucho más guapo. Una tabla que se llama viajes.db, que he almacenado en el propio proyecto para el ejemplo este, ¿vale? Ya sabéis que en tiempo normal esa ubicación, es decir, si yo aquí le digo propiedades, la ubicación que aparece aquí no sería la correcta, eso sería aquí es donde está el proyecto. Pero bueno, como veréis, lo primero que hago es asignarle, ahora lo veremos. El caso es que esto es un remanente que me queda de una prueba anterior. El tema es, vamos a verlo, que con esto yo quiero controlar los viajes que hago en mis vacaciones por el país. Para ello tengo la provincia, la ciudad visitada, si este es el campo lógico. Si son viajes que ya he hecho antes, si los sitios son nuevos, si ya está visitada la ciudad o no. La fecha, la distancia en kilómetros, no he puesto kilómetros porque ahora veréis, como lo he hecho muy simple, el acento de kilómetros no cabía y kilómetros sin acento queda muy feo. Y km nada más no me gustaba, así que le he puesto distancia. Una carpeta donde guardaría las fotos de del viaje ese y comentarios de cómo me fue el viaje, si me gustó o no, o qué. He añadido dos botoncillos, nuevo viaje, me crea la línea. La provincia no quiero equivocarme tecleando y poner en una Albacete y en otra Albacete con H, por tanto se edita a través de un combo box. La ciudad sí es libre, sí, y aquí está el tema, si está visitado o no. Repito, campo lógico. Doble clic y me aparece el check de que sí está visitada. Aquí la fecha, la distancia, comentarios, etc. Ya son campos. Bueno, fecha es un campo, no me acuerdo si era sí, un campo de fecha y distancia es un campo numérico. Ya veréis cómo los tratamos. Y aquí, pues, un campo de texto y este otro. Ok, pero a lo que vamos es el checkbox. Como veis, si le hago otro doble clic, desaparece y ya no lo he visitado. Y aquí sí lo he visitado. ¿Cómo conseguimos esta maravilla? Pues es sencillito, sencillito. Lo que hacemos es, a ver, os describo el código de arriba abajo, que aunque tiene comentarios, no es muy largo, y podéis ver lo que se hace. Lo primero, defino el nombre de la tabla que quiero usar, que es viajes. Lo segundo, defino dónde está la base de datos, que tiene grabada ahí la ubicación, pero aquí le damos esta aplicación PAT, que es lo mismo que ya tiene grabado, pero lo especifico solo para ejecutar en el IDE. Cuando estéis en tiempo real tenéis que poner aquí la carpeta donde resida la base de datos SQLite, si es que usáis SQLite. Si no, ya sabéis, para MySQL y demás, estos parámetros de la conexión son distintos. A mí me gusta
tener las conexiones en vivas y utilizarlas, porque me permite comprobar cosas. O sea, este campo cómo era, cómo no, pues con un doble clic por aquí puedo ver que la viajes, esto era fecha, el otro era tal, y puedo modificar, no grandes cosas, pero sí puedo modificar la tabla y voy a hacer consultas y cosas que me pueden ser interesantes. Por tanto, en el formulario, cuando abrimos la tabla, reutilizamos esta conexión. Abrimos, si no la hemos podido abrir es que hay un error. A ver, que esto de error no es error. Y no ejecutamos el programa. Si no se puede conectar, ¿para qué? Después de eso, hacemos de la tabla que hemos dicho, viajes, hacemos un result que es de tipo, todo lo que empieza por dólar son privados, es decir, funcionan en todo el formulario. Hacemos una consulta, lo guardamos en ese result, le damos tantas columnas como campos hay y le damos tantas filas, como registros haya en la base de datos, para poder verlos, claro. Después, este es el truquito que, vamos a ver, después necesitamos los nombres de los campos y los tipos de campo para poder editarlo, de si el tipo es numérico, si es de fecha, necesitamos en algún sitio tenerlos. De hecho, los tenemos ya. ¿Dónde? Pues los tenemos en la propia tabla. Podríamos aquí haber hecho una referencia a la tabla y esa tabla nos da el nombre de los campos y el tipo. Pero muchas veces si el campo se llama FNAC y queremos hacer una selección, un resultado bonito, le cambiamos el nombre. Entonces podemos decir, seleccióname FNAC como F. Nacimiento. Y entonces ya no se llama igual en el registro que en la tabla. Y también puede ocurrir que no queramos todos los campos de la tabla, sino que seleccionemos solo unos pocos y ya la ubicación de qué campo, estoy viendo el segundo campo del result, pero ese puede que sea el último de la tabla y está en bailar de sitio según la consulta. Por tanto, basándonos en el result, sacamos los campos y en dónde, en una colección. He creado aquí cfields, la C de colección, y ahí voy metiendo, recorro el result y recorro los campos del result y voy metiendo en cfields el tipo de campo como contenido de la colección y el nombre del campo como clave. De las dos maneras que hay que hacerlo según sea con el driver de base de datos viejo o con el nuevo. Hasta aquí. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos abierto la base de datos y ya tenemos en una colección los campos y sus tipos. Ahora, vamos a utilizar para este ejemplo, por no liar más la pelota, esos nombres de campos como cabeceras de las columnas. Entonces, recorremos esa colección, le damos a las columnas por defecto la propiedad expand a true. Eso no lo voy a explicar, ya he hecho un montón de vídeos de lo que pasa cuando expanden las columnas y cuando no. Y le hemos puesto como título de columna el nombre del campo. Ok, recorremos eso y después, fijaos, podemos verlo aquí, esa es la ventaja, que el primer campo es el id. Este campo es serial, es decir, es un campo clave primaria autonumérico. Estos campos nunca ni se editan ni se cambia su valor. De eso ya se encarga la base de datos. Y es un campo que normalmente no me interesa nada ver. Si volvemos a ejecutar el programa, veréis que, bueno, está el que hemos hecho antes, pero empiezo en provincia. Pero eso es verdad. Y mire usted, no es verdad. Aquí tengo escondidito qué número de clave tiene el registro. Lo dejo así escondidito porque de normal no me interesa, pero es necesario que esté ahí para cuando hagamos actualizaciones y cosas. Entonces, lo que hago es esconderlo.
cuando ya tengo todas las columnas y todo expandido y demás, a la columna 0 le digo que no la expanda y que el ancho tiene 1 píxel. Entonces, con eso ya ni la veré. ¿Y qué es lo siguiente que hago? Pues consulto la tabla de provincias, meto el nombre de la provincia en esta array de cadenas, el string, también privado, y ya está. Esto lo hago no en el result privado, sino en uno nuevo que hago de carácter local, que desaparece en el momento en que llegamos aquí. Pero conservo ese nombre de provincias para poder editar, acordaos, ¿no? El doble clic y os sale el listado de provincias en el primer campo. Ok, pues ya está. Después de eso, relleno con la función data, relleno el table view. ¿Qué hago? Pues me voy a la fila, recibe, ya sabéis que el evento data recibe la fila y la columna de la celda que queremos editar. Aquí recibimos movemos el result a la fila que estamos, y si es booleano, vamos a decir, si no es booleano, vamos a empezar por aquí, metemos el contenido del campo en la celda que estamos viendo. Y si sí es booleano, si es un boolean, lo que hacemos es, si es cierto, tenemos esta propiedad en las celdas, normalmente ignorada, y es que en las celdas se les puede asignar una imagen. Pues buscamos en el stock de imágenes de gambas el OK de 24 puntos y se lo ponemos como imagen. Si el boolean es falso, else, lo que hacemos es quitarle la imagen. Ese es el truquillo para mostrar aquí, estamos mostrando todavía, no estamos editando, para mostrar aquí, porque en el campo visitada el viaje número 1 tiene cierto. Ese es el misterio. ¿Cómo hacemos para que aparezca y desaparezca? Pues cuando activamos la celda, es el evento activate del TreeView, que corresponde normalmente con el doble clic, y hay más cosas, pero bueno, el doble clic nos vale, pero el evento es el activate. Lo que verificamos en qué columna estamos y hacemos cosas. Primero, si la columna es 0, no hacemos nada. O sea, como os he dicho antes, las claves primarias no se editan. Si la columna es 1, que son las provincias, lo que hacemos es perdón, si la columna es 1, que son las provincias, editamos el campo pasándole la lista de provincias y diciendo que es de solo lectura, porque no queremos que escriban provincias nuevas. A lo mejor sí queremos para que añadan cosas del extranjero en los viajes o lo que sea, eso ya cada cual decide. Pero para el ejemplo este no se pueden añadir provincias nuevas. Y si es boolean, lo que hacemos es almacenamos en i el valor que tenga el campo, es decir, perdón, almacenamos en i si tiene o no la celda tiene imagen. Si no lo tiene, es decir, esto es falso o es cierto, y grabamos la celda con este valor. Nos vamos al tvsabe para ver lo que pasaría aquí. Si es boolean, gboolean, fijaos que para saber si el campo es boolean o no, utilizamos la colección esta que hemos creado antes con el tipo y el nombre. Entonces, si con ese nombre en la colección, la clave es el nombre, con el título de la columna como clave, en esta colección el valor es boolean, lo que hacemos es, si es cierto ese boolean, la inversa que hacíamos antes, le asignamos a la imagen de la celda el OK24 y al título, esto le pongo que sí, esto que... no, y al registro, perdón, claro. Y en el registro almacenamos, he visto título y me he despistado, en R, que es el result este que hemos hecho aquí, que está en modo de editar, que como he empezado ya con lo de Boolean me he saltado esto, que está en el modo de editar sobre
el índice de la columna 0, le decimos, almacenamos el valor que venga aquí, value, estábamos aquí, tite true, y si no, pues tite false. Y si es falso, pues eso, quitamos la imagen y ya está. Ese es todo el truco respecto a los campos checkitextos. ¿Qué más nos queda? Pues nada más, si no es un campo boolean, entonces sí que grabamos el texto, o sea, ponemos el texto en la celda, lo que hayan tecleado, y ponemos en el registro, perdón, en el result, ponemos también ese valor que se ha tecleado y actualizamos y ya está. Podemos, y eso lo decíamos el otro día a raíz del TableZoom, que la gente decía que sí, pero la cuestión siempre está en poder o no validar eso que han tecleado, porque aquí no hay validación ninguna ni nada. Bien, sí que la hay. Aquí he creado la función validar y aquí en esta función decimos devuelve una cadena. Aquí me he puesto mal. Aquí decíamos, por ejemplo, que me he equivocado. Entonces, control C, control V. Esto teóricamente no puede ocurrir porque ya hemos rechazado, pero bueno, lo añadimos como una profilaxis. Editar claves primarias. Si esta funcióncita, si la columna es 0, que es donde está el índice, no return, no, entonces esto está mal. Sí. Ese return es igual a eso. Si la columna es 1, si no hay valor, tampoco puede ocurrir, porque, bueno, sí puede ocurrir, perdón, por si añadimos y no ponemos nada, pero ahí el ValueBox no va a intentar llegar a esto a validar, porque no va a intentar salvar si no modificamos algo en el campo. Entonces, en este caso concreto, como le pusimos que era true, era de solo lectura el desplegable, el combo box, esto tampoco se puede dar nunca. Pero si resulta que en algún momento cambiamos eso a que sí sea editable o a que no sea un combo box o lo que sea, entonces sí podría ocurrir que la provincia quedase vacía. No nos interesa porque no sabríamos a dónde íbamos, así que le decimos que si no hay valor, aquí, aquí a esta función validar le pasamos la fila, perdón, sí, la columna, no la fila, la columna, y el valor que se ha tecleado, que se ha editado. Entonces, si no está, si es vacío, no puede estar vacío. Y el 4 es la fecha del viaje. Es un campo de texto, por lo que decía el ValueBox, y no me ha apetecido ponerme a crear máscaras y cosas en el textbox ni nada. Simplemente, si lo que han tecleado no se puede convertir a fecha, isdate lo que hace es eso, intenta convertirlo en una fecha válida y si no, pues devuelve que no. Entonces, si no es una fecha válida, avisamos de que debe teclear y ya está. Y si es una fecha válida, no, y el número lo mismo. Si hemos metido letras en vez de números, pues tampoco solo se emiten números y vuelta. Lo que hacemos es, si la validación es mayor que vacío, que es lo que devolvemos aquí, el sReturn vacío, si todo ha ido bien, entonces un mensaje de error y se acabó, no salvamos nada. Si hemos llegado hasta aquí es que sí es correcto lo tecleado, con lo cual editamos el registro que estamos y repetimos más o menos lo que ya vimos en donde lo vimos antes. Bueno, lo que vimos de aquí era, ¿no? Sí, aquí, lo que vimos aquí. Si existe si el campo es boolean, si es cierto, entonces si se mete la imagen y se establece que el registro es cierto y si no, pues se quita la imagen, se pone que es falso. Y ya está. Y si es uno de los campos normales de texto, pues se graba y ya está, en el registro y se pone el texto en la pantalla. Solo queda por explicar cómo el botón nuevo lo que hace es crear un registro. Recordad
que el campo id se rellena solo, es decir, créate simplemente se rellena. Para que se pueda modificar algo, lo que hacemos es meter un false en el campo visitada y después actualizamos. Si no se modifica nada del récord, le das a actualizar y hay veces que no actualiza. Aquí actualizamos, ya tenemos un registro nuevo creado y entonces lo que vamos a hacer es refrescar toda la tabla. ¿Por qué? Porque te encuentras con que el comportamiento del grid view, cuando tú te meneas a pelo, cuando dices vete a la fila tal, vete a la otra, vete cual, no siempre está coordinado, y eso es un fallo de Gambas, pero que viene desde siempre, no siempre está coordinado con el evento data. El evento data se levanta y rellena las celdas cuando él cree que hay que rellenar las celdas. Pero no siempre funciona eso bien y no siempre. Así que yo en estos casos lo que hago es, me encuentro cuántas filas tiene que haber, me voy a la última, me muevo hacia la última del todo también, o sea, no, perdón, me muevo el registro al último valor, al último campo, muevo el result al último registro, viejo, muy viejo, y muevo el table view para que se ubique en la columna 1, que es la provincia de la última línea. Nos aseguramos de que esa línea sea visible y ya está. Con esto se nos crea una nueva y se queda el cursor, vamos, lo podemos ver aquí, le damos nuevo, se crea una nueva y aunque aquí no se ve, debería haber aparecido quizá esto seleccionado, pero bueno, si doble clic y tendríamos, ábrete sésamo, tendríamos la línea, etcétera. Fijaos como no se ha quejado al validar porque no he cambiado nada, que es lo que os decía. Si yo aquí parece que estoy editando, pero no cambio nada, no edita de verdad. Si le pongo algo, ahí sí comprueba si está vacío, si no, si cuál. Vale, esto en cuanto a nuevo y en cuanto a borrar, pues simplemente una pregunta, porque siempre hay que asegurarse de que quieres borrarlo. Si es que sí, entonces si n es igual a 1, es decir, le han dicho que borrar, vamos a poner eliminar porque no es coherente preguntar si lo eliminas, y después decir borrar, vamos a decir eliminar. Y si hemos dicho que sí, lo que hacemos es subirnos a la fila de arriba para que no haya más películas. O sea, para que una vez que se borre la que estamos, no se nos quede el culo al aire. Si borramos el registro y después lo que hacemos es limpiar todo el table view, volver a rellenarlo, volvemos a refrescar el contenido del result y fuera de esto, nada, limpiamos, volvemos a establecer el número de filas, número de columnas, nos aseguramos que la última, esta n, donde nos vamos, recordad que era la que estaba encima de la que borramos, y nos aseguramos que sea visible. ¿Por qué? Pues porque aquí vamos a poner alguno más. Nuevo viaje. Aquí cogemos otro. Nuevo viaje. Aquí cogemos otro. Y ya tenemos un montón de viajes previstos para este año. Ahora, este que está vacío, recordad que no está vacío. En el momento en que le he creado, ya tiene índice. Este no lo quiero, así que lo borro. Pero cuando lo borre, voy a volver a limpiar y recrear todo. ¿Dónde me quiero quedar? Pues me quiero quedar en Burgos, en el de arriba. Así que borro este, eliminar, y se me queda uno ahí arriba. Ese 1 es el valor que hemos visto aquí de la n. Uy, ¿dónde está? Aquí al borrar. El valor de la n, que era el de encima de donde estábamos.
Y ya está, con esto os he explicado todo el tema. No sé cuánto tiempo, es que esto de la grabación no me lo dice, a ver, que lo explore. No, no sé cuánto tiempo llevo, pero hay más. ¿Qué pasa? Y no voy a seguir ahora porque ya es tarde. Esto lo dejo para el segundo, haré segunda parte. ¿Qué pasa si en lugar de utilizar un TableView utilizamos un FZoom de los que vimos el otro día, el TableZoom? Pues que tendríamos la posibilidad de editar, por ejemplo, en este que estamos viendo, la posibilidad de añadir comentarios así muchos de cómo me fue el viaje, estuve, dónde dormí, cómo se me fue, como tal, y poder verlo después aquí. Eh, pero eso os lo dejo para luego. No sé si esta tarde o mañana, según tenga tiempo y no me aburra. Mientras tanto, perdonad la paliza, sed buenos, respetad a quien os rodee, pero no a todo el mundo, que no todo el mundo es respetable a veces. No.